La fecha es el 15 de junio de 1944. Hora, 0447 horas. Ubicación, ladera norte de la colina 721, Saipán, Islas Marianas. El capitán Robert Harlan, de 29 años, se agacha tras un muro de piedra derrumbado que solía ser la granja de alguien, con las manos temblorosas no de miedo sino por la réplica de la artillería que no ha parado desde la medianoche. El aire sabe a cordita y tierra volcánica húmeda. La visibilidad es de quizás 30 yardas a través del humo que sube cuesta arriba desde la playa. Ahora puede oírlos. Ni botas, ni motores, voces, cientos de ellos, gritando al unísono. Comprueba su carabina. 15 balas. Los marines a su alrededor calan bayonetas sin que se lo digan. Harlan mira a su izquierda, hacia la cresta donde el pelotón del teniente Kowalski debería estar sosteniendo el flanco. Nada, solo humo y el cántico ascendente cada vez más fuerte. Entonces oye algo más, algo que no pertenece. Un chirrido mecánico, pesado, rítmico, viene de detrás de la línea estadounidense. Gira la cabeza, confundido, porque no se suponía que hubiera tanques allí. El chirrido se hace más fuerte, más cerca, y entonces, a través de la neblina, lo ve. Un cañón tan grande que parece arrancado de un buque de guerra y atornillado a un carruaje construido para un gigante. Lo que no debería existir. Lo que su general intentó prohibir hace 3 días. Pero antes de entender por qué apareció esa arma en esa cresta en ese preciso momento, debemos remontarnos. No al comienzo de la batalla, ni siquiera al comienzo de la guerra. Necesitamos remontarnos a un problema que llevaba 2 años matando estadounidenses, y a una solución tan extrema que la propia estructura de mando del ejército intentó ocultarla. La guerra insular en el Pacífico no solo era brutal, era matemáticamente implacable. Cada isla que Estados Unidos necesitaba conquistar estaba defendida por un enemigo que había pasado meses, a veces años, convirtiendo coral y roca volcánica en redes defensivas estratificadas. Búnkeres reforzados con troncos de coco y rieles de acero. Fortines con campos de tiro entrelazados. Agujeros de araña conectados por túneles. Y cuando el perímetro finalmente se derrumbó, cuando la lógica decía que los defensores debían rendirse, no lo hicieron. Atacaron. Cargas Banzai. Ataques en oleadas humanas diseñados no para ganar, sino para matar a mayor número posible de estadounidenses antes de morir. En Taraba, en noviembre de 1943, una carga Banzai final arrasó con 2 compañías en menos de 6 minutos. En Saipán, la inteligencia estimó la guarnición japonesa en 15.000 hombres. A mediados de junio, la mayoría de sus posiciones defensivas habían sido destruidas, sus líneas de suministro cortadas y su estructura de mando destrozada. Y eso los hacía más peligrosos, porque un enemigo acorralado sin esperanza de alivio no se retira. Reúnen a todos los que pueden sostener un arma, a todos los que aún pueden caminar, y vienen hacia ti en la oscuridad. La doctrina de infantería estadounidense tenía respuestas para esto. Fuego de ametralladora superpuesto, artillería preregistrada, bengalas de iluminación. Pero esas respuestas requerían tiempo, visibilidad y una coordinación perfecta. Las cargas Banzai estaban diseñadas para contrarrestar las 3. Llegaban de noche, atravesaban brechas. Llegaban tan rápido y en tal número que las ametralladoras se sobrecalentaban, la artillería se rezagaba y los hombres luchaban cuerpo a cuerpo en la oscuridad. Después de Taraba, después de Kwajalein, después de Niwetok, los informes de bajas decían lo mismo. Necesitamos algo que pueda detener una carga masiva de infantería al instante. No suprimirla, detenerla, convertir a cientos de hombres en una masa inoperante antes de que alcancen nuestra línea. El problema era que nada en el arsenal estadounidense podía hacer eso. Los morteros eran demasiado lentos. La artillería era demasiado indirecta. Las ametralladoras eran devastadoras, pero requerían fuego sostenido y no podían cubrir suficiente frente con la suficiente rapidez. Los marines necesitaban un arma que pudiera ofrecer la potencia explosiva de un bombardeo naval con la capacidad de respuesta de un fusil. Y tenía que estar listo en segundos, no en minutos. La respuesta vino de un lugar inesperado. La Armada, en concreto, el cañón de doble propósito de 12,7 centímetros, 5 pulgadas y calibre 38. Este era el arma antiaérea y de superficie estándar de los destructores y cruceros estadounidenses. Disparaba un proyectil de 25 kilos, 25 libras, a más de 600 metros por segundo. Podía lanzar proyectiles de alto poder explosivo a 15 millas, 24 kilómetros. En combate naval,
Se utilizaba para destruir aeronaves y embarcaciones pequeñas. Pero alguien, y los registros sugieren que fue un oficial de artillería de la Marina, llamado coronel Meredithson, hizo una pregunta sencilla. ¿Y si pusiéramos ese cañón en tierra? La idea sonaba descabellada. Los cañones navales estaban diseñados para ser montados en buques con sistemas de retroceso que utilizaban toda la masa del buque para absorber la fuerza. Requerían complejos montajes hidráulicos, tripulaciones de cañones de la Armada entrenadas y sistemas de control de tiro que pesaban miles de kilos. No se podía simplemente arrastrar uno a la playa y esperar que funcionara. Pero la Armada había estado experimentando precisamente con eso. A principios de 1944, un pequeño equipo de la Fábrica de Armas Navales de Washington DC había estado trabajando en una versión terrestre del cañón de 138 milímetros. No para los marines, sino para la defensa costera. El prototipo se llamaba cañón de 138 milímetros, calibre 138 milímetros, Mark 30, sobre un montaje terrestre denominado Mark 52. Pesaba 11 toneladas completamente ensamblado. Requería una tripulación de 9 hombres. Podía disparar hasta 20 proyectiles por minuto. Y podía hacer algo que ningún otro cañón de campaña estadounidense podía hacer: disparar proyectiles antiaéreos con espoleta de proximidad en modo de fuego directo contra objetivos terrestres. Si quieres ver las historias que nunca llegaron a los libros de texto, las armas que cambiaron las batallas en segundos, suscríbete ahora mismo. Este canal existe para ofrecerte la historia demasiado específica, extraña e importante como para que desaparezca. No dejes que se te escape. Las espoletas de proximidad fueron uno de los secretos mejor guardados de la Segunda Guerra Mundial. Un proyectil de artillería estándar explota al impactar o tras un retardo temporizado. Un proyectil con espoleta de proximidad contiene un transmisor y un receptor de radio en miniatura. Al aproximarse a un objetivo, las ondas de radio rebotan. Cuando la señal de retorno alcanza cierta intensidad, el proyectil detona. En el uso antiaéreo, esto significaba que un proyectil podía explotar a menos de 20 metros de un avión enemigo sin necesidad de un impacto directo. Contra objetivos terrestres, significaba algo completamente diferente. Significaba una explosión en el aire, a 6 metros del suelo. Metralla cayendo en un cono letal que no se podía detener con trincheras, no se podía evitar tumbando y no se podía sobrevivir en campo abierto. Una explosión en el aire de un proyectil de proximidad de 12,7 centímetros cubría un área del tamaño de un campo de fútbol con fragmentos metálicos supersónicos. 20 disparos por minuto significaban que se podía esterilizar una ladera entera en 90 segundos. Pero el arma tenía problemas. Enormes problemas. Primero, era enorme. Desmontada, se necesitaban 3 camiones para transportarla. El montaje in situ tardaba 4 horas con una tripulación capacitada y una grúa. Una vez emplazada, no se podía mover sin desmontarla. Era una posición defensiva fija, y si la línea se movía, el cañón se quedaba atrás. Segundo, consumía munición a un ritmo aterrador. Cada proyectil pesaba 25 kilos. Una misión de fuego sostenido podía consumir 1000 kilos de munición en 5 minutos. El reabastecimiento era una pesadilla. Tercero, y el más dañino, nunca se había probado en combate real. Los cañones navales se habían utilizado en el mar. Los montajes de defensa costera se habían instalado en islas ya aseguradas. Pero nadie había instalado jamás un cañón de 12,7 centímetros 38 en una línea de frente activa para repeler un asalto de infantería. Nadie sabía si el montaje resistiría fuego sostenido en terreno irregular. Nadie sabía si el retroceso destrozaría el carro. Nadie sabía si la tripulación podría sobrevivir operando un cañón de 11 toneladas a distancia de armas cortas del enemigo. Por eso, cuando los prototipos llegaron a Saipan a principios de junio de 1944, el teniente general de la Marina Holland Smith examinó las armas y prohibió su despliegue avanzado. Su razonamiento era sólido. Los cañones no habían sido probados, requerían demasiado apoyo logístico. Si fallaban en un momento crítico, crearían una brecha en la línea que podría colapsar todo el perímetro. Ordenó que se mantuvieran en reserva cerca de la playa, disponibles únicamente para fuego de apoyo de largo alcance. Esta orden duró exactamente 9 días. En la noche del 14 de junio, el tráfico de radio interceptado y los interrogatorios de prisioneros confirmaron lo que la inteligencia de la Marina temía. Los japoneses preparaban un asalto final coordinado, no un contraataque localizado. Una carga avanzada a gran escala que involucraba a todos los soldados con capacidad de combate que quedaban en la isla. Se estimaba que la fuerza estaría entre 3.000 y 5.000 hombres. El objetivo era el centro de la línea estadounidense,
un tramo de 3 kilómetros de crestas volcánicas y cañaverales en poder de la segunda división de marines. Si la carga lograba abrirse paso, dividiría la fuerza estadounidense, alcanzaría los depósitos de suministros en la playa y convertiría la invasión en una pesadilla de combate cuerpo a cuerpo. Los comandantes de la Marina solicitaron que se moviera a posición toda la artillería disponible. Solicitaron apoyo de fuego naval en espera. Solicitaron tanques lanzallamas y a todos los pelotones de reserva en un radio de 10 millas. Y un comandante del regimiento, el coronel John Cosgrove, solicitó los cañones de 38 pulgadas de 5 pulgadas. Smith se negó. Los cañones eran demasiado lentos para emplazar, demasiado vulnerables y demasiado inexpertos. Cosgrove replicó: no tenía suficiente artillería de tubo para cubrir todo su frente. No tenía suficientes ametralladoras para mantener el fuego superpuesto. Y si 5.000 hombres atacaban su línea a la vez, no tenía suficientes marines. El argumento ascendió hasta el mayor general Thomas Watson, comandante de la segunda división de marines, quien desestimó la decisión de Smith. 2 monturas de 138 milímetros debían avanzar de inmediato, emplazarse en el terreno elevado tras el centro de Cosgrove y estar listas para disparar al amanecer. Los equipos de concentración tenían 3 horas. Lo lograron en 2 días y medio. Los cañones estaban situados en una cresta a 800 yardas detrás de la línea del frente, lo que les proporcionaba un campo de tiro despejado en toda la zona de aproximación. La munición se almacenaba en búnkeres improvisados excavados en la ladera. El control de tiro era rudimentario. Sin radar, sin telémetros, solo un observador de avanzada de la Marina con una radio y unos binoculares. Las dotaciones de los cañones eran una mezcla de artilleros de la Marina que conocían el arma y artilleros de la Marina que conocían el terreno. Realizaron un disparo de prueba cada uno a las 2 horas. Ambos cañones funcionaron. Los montajes aguantaron. Y luego esperaron. A las 4:30, los japoneses atacaron. No con sigilo, no con infiltración. Con ruido. Un ruido deliberado y abrumador, diseñado para crear confusión y terror. Silbatos, cornetas, cánticos, gritos. El sonido ascendió por la ladera como una ola. Los puestos de escucha de los marines informaron de movimiento a lo largo de la línea. Cientos de siluetas emergieron de la línea de árboles. Luego miles. No corrían. Todavía no. Avanzaban en formación, hombro con hombro, moviéndose en la oscuridad hacia las posiciones estadounidenses. Se encendieron bengalas. Las ametralladoras abrieron fuego. Las siluetas seguían acercándose. Los morteros impactaron en medio de la masa. La formación se dobló, rellenó los huecos y siguió avanzando. A 400 yardas, echaron a correr. Este es el momento. Este es el punto donde las batallas se deciden no por estrategia, sino por segundos. Deja un comentario con la palabra impacto si entiendes lo que está a punto de suceder. Y si no estás suscrito, hazlo ahora, porque estamos a punto de mostrarte cómo 11 toneladas de potencia de fuego naval cambiaron para siempre las matemáticas del combate de infantería. El observador adelantado, un teniente llamado Baíes, comunicó por radio las coordenadas. No eran coordenadas del mapa, eran puntos de referencia físicos. La línea de árboles, la acequia, la curva del camino. Pidió una explosión aérea, cadencia de fuego máxima, una barrera a pie de 400 a 200 yardas. Los artilleros cargaron proyectiles de alto explosivo con espoleta de proximidad. El primer cañón disparó a las 4:46. El sonido no era como el de la artillería. Era más agudo, más plano. Un chasquido que atravesaba el aire y dejaba los oídos tumbando incluso a 800 yardas. El proyectil alcanzó el objetivo en menos de 2 segundos. A 6 metros del suelo, se activó la espoleta de proximidad. La detonación fue blanca, no naranja. Un destello agudo y clínico seguido de un sonido como el chasquido de 1000 látigos a la vez. El segundo cañón disparó 3 segundos después. Luego el primero de nuevo. Luego el segundo. 4 rondas. 6 rondas. 10 rondas. Los cañones se establecieron en un ritmo, alternando el fuego. Cada proyectil llegaba antes de que se despejara el humo del anterior. El capitán Harlan, aún agazapado tras el muro de piedra, observaba cómo la ladera se transformaba bajo él. La masa que cargaban no se detuvo. Se desintegró. Hombres que corrían a toda velocidad se desplomaron a media zancada. Filas enteras se desvanecieron en el suelo. Los cánticos se interrumpieron, reemplazados por un sonido que años después describiría como el viento en un túnel. Solo aire,
Silencio y el chasquido mecánico de los cañones disparando una y otra vez. La carga no se detuvo. Terminó. En menos de 90 segundos, el ataque coherente se convirtió en grupos dispersos, luego en individuos tropezando entre el humo, y finalmente en nada que se moviera. Baíes ajustó el fuego, más profundo, apuntando a las oleadas de seguimiento que aún se formaban en la línea de árboles. Los cañones respondieron al instante, sin demora, sin recálculos, solo destrucción continua y metódica. A las 4:50, la barrera había retrocedido a 300 metros. A las 4:55, había cubierto toda la aproximación 2 veces. Los cañones quedaron en silencio a las 4:58. 12 minutos de fuego. 240 disparos en total. La temperatura del cañón del primer cañón se midió en 600 grados. El soporte se había desplazado 10 centímetros hacia el suelo volcánico, pero seguía funcionando. La tripulación no reportó fallas mecánicas. Al amanecer, los equipos de patrulla avanzaron para evaluar los daños. Los informes fueron clínicos, precisos y aterradores. La zona de impacto tenía 200 metros de profundidad y 800 metros de ancho. Se confirmó la muerte de más de 1.500 combatientes enemigos solo en esa zona. La mayoría había muerto por la metralla de las explosiones aéreas, con heridas concentradas en la cabeza, el cuello y la parte superior del torso. No hubo heridos. Las espoletas de proximidad habían sido demasiado efectivas. Los supervivientes de las oleadas posteriores informaron que los elementos de plomo de la carga simplemente habían dejado de existir. Un prisionero, entrevistado posteriormente, dijo que los cañones estadounidenses habían convertido a los hombres en niebla. La carga Banzai, la táctica que había aterrorizado a las fuerzas estadounidenses desde Guadalcanal, había sido detenida en seco. No reprimida, no interrumpida, borrada, pero no se trataba de un arma milagrosa. Era una pesadilla logística brutal y costosa que funcionó solo una vez en condiciones casi perfectas. Y el ejército estadounidense inmediatamente comenzó a preguntarse si podría replicarse, ampliarse y desplegarse en todo el frente del Pacífico. La respuesta era compleja. El cañón de 138 milímetros había tenido un rendimiento impecable en fuego directo contra la infantería en masa. Cumplía exactamente con su función, pero el coste era desorbitado. 240 balas suponían el gasto de más de 13.000 libras de munición en 12 minutos. Los proyectiles eran limitados. Las espoletas de proximidad seguían clasificadas, en desarrollo y priorizadas para uso antiaéreo. Desviarlas al combate terrestre implicaba menos espoletas disponibles para la flota. Cada cañón requería 9 tripulantes, todos ellos entrenados en un sistema de armas que carecía de un programa de entrenamiento estandarizado. Y los cañones no podían moverse. Una vez emplazados, eran fortificaciones fijas. Si la batalla cambiaba, si la línea avanzaba o retrocedía, los cañones se quedaban atrás o requerían horas para reubicarse. La Armada y el Cuerpo de Marines realizaron revisiones posteriores a la acción durante julio y agosto de 1944. Los resultados fueron dispares. El arma era devastadora cuando se usaba correctamente. Proporcionaba un apoyo de fuego que ningún otro sistema podía igualar. Pero solo era eficaz en situaciones tácticas específicas. Defender una posición preparada contra un ataque predecible, despejar el campo de tiro, establecerse y registrarse. En operaciones ofensivas, en terreno selvático y en combates rápidos, el cañón de 127 milímetros y 38 milímetros era demasiado lento y voluminoso. Se recomendó un despliegue cauteloso. Se mantendría un pequeño número de monturas en reserva para operaciones defensivas críticas. Se priorizaría la artillería convencional y el apoyo aéreo. Si alguna vez te has preguntado por qué algunas armas nunca pasan de la fase de prototipo, incluso cuando funcionan, esta es la razón. La guerra no se trata solo de efectividad. Se trata de logística, doctrina y de si un arma se adapta a la forma en que tu ejército combate. Comparte este video con quienes creen que la tecnología por sí sola gana guerras. Y no te pierdas esta historia, porque la historia completa de estas armas se vuelve aún más extraña cuando vemos la respuesta de los japoneses. Pero el impacto inmediato en Saipan fue innegable. Tras la fallida carga Banzai del 15 de junio, los comandantes japoneses abandonaron las tácticas de infantería concentrada. Pasaron a la infiltración de unidades pequeñas, las incursiones nocturnas y las defensas de última resistencia en cuevas y búnkeres. Este cambio prolongó la batalla, pero redujo las bajas estadounidenses en combates a campo abierto. Los marines que se habían enfrentado a las cargas Banzai sabían que había cambiado.
Los cañones de 12,7 centímetros y 38 milímetros habían logrado en 12 minutos lo que un regimiento entero habría tenido dificultades para lograr. Se corrió la voz, no a través de los canales oficiales, sino a través de las redes informales que las tropas de combate siempre han utilizado. Cartas a casa, conversaciones con las unidades de reemplazo, historias compartidas en las áreas de descanso, las armas que no se suponía que estuvieran allí, las armas que detuvieron la carga. Los japoneses también lo sabían. Documentos capturados de finales de junio hacen referencia a nuevas armas pesadas estadounidenses y artillería de ataque aéreo coordinada. Se emitieron órdenes para evitar formaciones masivas. Los oficiales de inteligencia intentaron determinar si se trataba de artillería de campaña o de otra cosa. Nunca lo averiguaron. Los cañones de 12,7 centímetros 38 milímetros fueron trasladados fuera de Saipán antes del final de la batalla, reubicados en bases de retaguardia y prácticamente desaparecieron del servicio en primera línea. Algunos se utilizaron en Tinian. Unos pocos aparecieron en Okinawa en funciones defensivas estáticas. Pero el cambio de doctrina respecto a las cargas Banzai significó que el problema táctico específico que las armas habían sido diseñadas para resolver ya se estaba desvaneciendo. A finales de 1944, las fuerzas estadounidenses habían desarrollado otras soluciones. Mejor coordinación entre infantería, blindados y artillería. Mejor uso de proyectiles con espoleta de proximidad en obuses estándar. Tanques lanzallamas y apoyo aéreo cercano. Los montajes de 12,7 centímetros y 38 milímetros eran eficaces, pero ya no eran necesarios. Y en las adquisiciones militares, lo único que importa es la necesidad. Pero aquí está la verdad más profunda. El cañón de 12,7 centímetros 38 no falló. Su éxito fue tan rotundo que se volvió obsoleto. Demostró que las municiones de explosión aérea con espoleta de proximidad podían detener a la infantería en masa, lo que llevó a que esas municiones se integraran en todos los sistemas de artillería del arsenal estadounidense. Demostró que los principios del fuego naval podían adaptarse a la guerra terrestre, lo que influyó en el diseño de artillería de posguerra. Y demostró que incluso los problemas tácticos más extremos podían resolverse si se estaba dispuesto a ignorar la doctrina y construir algo ridículo. 11 toneladas de acero. Un cañón para un destructor. Un montaje que tardó 4 horas en ensamblarse y que no se movía una vez colocado. No debería haber funcionado. Pero la mañana del 15 de junio de 1944, en una cresta de Saipán, funcionó a la perfección. El capitán Robert Harlan sobrevivió a la batalla. Regresó a Estados Unidos a principios de 1945, fue ascendido mayor y sirvió en tareas de ocupación en Japón antes de dejar el servicio en 1946. En una entrevista de historia oral realizada en 1983, se le preguntó sobre el momento más significativo de su experiencia en combate. No habló del desembarco. No habló de las semanas de lucha en el interior. Habló del sonido, el crujido plano y mecánico de los cañones de 5 pulgadas, y el silencio que siguió. Dijo que no entendió lo que había sucedido hasta que salió el sol, y cuando vio la ladera, se dio cuenta de que acababa de presenciar algo que nunca se escribiría en las historias oficiales, porque era demasiado extraño, demasiado específico, y demasiado efectivo para encajar en la narrativa de cómo se suponía que se ganaría la guerra. Los cañones Mark 30 de 12,7 centímetros y 38 milímetros fueron dados de baja en 1946. Algunos fueron desguazados. Otros fueron transferidos a países aliados para la defensa costera. Unos pocos acabaron en museos, etiquetados como armas navales experimentales, sin mencionar su uso en Saipán. Las espoletas de proximidad se convirtieron en estándar. Las tácticas se convirtieron en doctrina. Y la historia de los cañones que no debían existir se desvaneció en los informes posteriores a la acción y en los recuerdos de quienes los vieron disparar. Deja un comentario con la palabra trueno si crees que más gente necesita escuchar esta historia. Porque esto es lo que pasa cuando la desesperación se topa con la ingeniería y nadie tiene tiempo para esperar la aprobación. El legado no es el arma, es el principio. Cuando te enfrentas a un enemigo que no se rinde, que convierte la derrota en un ataque suicida final diseñado para matar a la mayor cantidad posible de tu gente, no luchas de forma justa. No luchas con honor. Luchas con todas las herramientas que tienes y construyes nuevas y las viejas no son suficientes. El cañón de 127 milímetros 38 era excesivo. Era justo lo que se necesitaba. Y a los hombres que lo colocaron, que lo cargaron, que lo dispararon durante la noche mientras el enemigo cargaba cuesta arriba, no les importaba si encajaba en la doctrina. Les importaba si funcionaba. Así fue.
Si esta historia te resultó útil, haz 3 cosas ahora mismo. Primero, dale a me gusta para que llegue a más personas interesadas en los detalles que los libros de texto omiten. Segundo, deja un comentario respondiendo a esta pregunta. ¿Qué otras armas o tácticas de la Guerra del Pacífico crees que merecen un análisis tan profundo? Tercero, suscríbete, porque aún no hemos terminado. La próxima vez, cubriremos el arma que no fue prohibida por un general, sino por observadores internacionales que la consideraron demasiado cruel para usarla, incluso en la guerra. No te vas a creer lo que le hizo a los búnkeres. Quédate encerrado.